Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a presentar la teoría de recursos y capacidades. Las integrantes son Sarita Valencia Reyes y María Alejandra Zuluaga Trujillo. Primero se va a empezar hablando de los orígenes de esta teoría. Anteriormente, las empresas planificaban sus actividades en torno a la estabilidad laboral y el crecimiento económico. Sin embargo, en los años 70 se dio un desequilibrio en los mercados que hizo que los directivos optaran por tener unos proyectos más flexibles para superar la crisis y empezaron a enfocarse en la dirección estratégica. Para principios de los años 80, el foco esencial era la relación entre la estrategia y el entorno externo, siendo el principal exponente de esto Michael Porter, quien elaboró un modelo estratégico basado en las 5 fuerzas. Esto permitió entender los factores externos por medio de un análisis de la estructura industrial y la posición competitiva adquirida por las organizaciones. A principios de los años 90, todas las empresas se centraron en analizar la ventaja competitiva de su interior, dándole importancia a la innovación y a aquellos procesos administrativos que se ponían en práctica. De ahí se da origen a un pensamiento enfocado en el estudio de la utilidad que tenían los recursos internos tangibles e intangibles y las capacidades para generar cambios y mantenerse vigentes, siendo así como nace la teoría de recursos y capacidades. En los últimos años, esta teoría ha sido denominada como, abro comillas, una de las teorías más prominentes y poderosas para describir, explicar y predecir las relaciones organizacionales, cierro comillas. Esto tiene validez ya que ha sido implementada para hacer un eficiente uso de los diferentes recursos que les permite a las empresas tener ventajas competitivas y mejores rendimientos. Ahora tenemos a los antecesores. Se puede considerar a Edith Penrose como la pionera en dar una tesis sobre el tema, quien en su libro The Theory of the Ground of the Firm afirmaba que, abro comillas, toda organización es un conjunto de recursos productivos, unos de naturaleza física o tangible y otros de naturaleza humana, cierro comillas. Gracias a esto se logra entender que cada empresa tiene sus propios recursos productivos y son estos quienes les dan una diferenciación en el mercado. Otro de los autores sería Wernerfeld, quien en su trabajo A Resource-Based View of the Firm argumenta que las empresas no solo deben estar enfocadas en sus productos, sino también en aquellos recursos que le van a permitir grandes beneficios. Además, explica que se debe tener un equilibrio entre los recursos que son explotados y los que son generados de nueva forma. Dierix y Cole en 1989 realizan un trabajo denominado Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage y basan su estudio en analizar la importancia de los recursos y capacidades, dando su aporte en mostrar que aquellos recursos no sustituibles son aquellos que más utilidad le generan a la empresa ya que le dan más ventajas. Por último, se tiene a Barney, quien en 1991 realiza un trabajo denominado Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, en el cual expresa la importancia que debe tener la empresa en sus recursos, ya que estos le permiten tener una ventaja competitiva. Básicamente, el principal aporte de Barney es la importancia de estas ventajas. Los principales seguidores son: para empezar, se tiene a Amit y Schumacher, quienes en 1993 escribieron un trabajo denominado Strategic Assets and Organizational Rent, en el cual demostraban el desafío gerencial de las empresas, donde los recursos juegan el papel más importante para tomar decisiones y tener mayores rendimientos de capital. También construyen diferentes definiciones de recursos, capacidades, factores industriales, entre otros. Por otro lado, se tendría a Peteraf, quien realiza un escrito denominado The Cornerstone of Competitive Advantage, a Resource-Based View, donde da una idea general de los recursos y las ventajas competitivas. En este trabajo se dan conceptos como el modelo ricardiano, la adaptabilidad de las empresas frente a los cambios, la ventaja competitiva y demás elementos que permiten entender el potencial de la teoría de recursos y capacidades. Como complemento de las ventajas competitivas, Grant afirma que, abro comillas, cuanto más dinámico sea el entorno de las empresas, más sentido tiene basar su estrategia en los recursos y capacidades internos frente a hacerlo sobre consideraciones externas, cierro comillas. Por lo tanto, esta definición se diferencia por atribuir la competitividad principalmente al conjunto único de recursos y capacidades.
Pisano y Schwen en 1997 ampliaron la perspectiva de las capacidades dinámicas. Estos proponen que, abro comillas, las capacidades dinámicas reflejan la capacidad de una organización para lograr nuevas ventajas competitivas, cierro comillas. Estos autores plantearon este marco teórico para explicar cómo la combinación de competencias y recursos podían ser desarrollados, empleados y orientados al logro de la ventaja competitiva. Ahora se tiene el marco teórico. ¿Qué es la teoría de recursos y capacidades? Bueno, vamos a empezar hablando de que un concepto fundamental de esta teoría expone que, abro comillas, las organizaciones deben dedicar una preferente atención a identificar, desarrollar, proteger y desplegar aquellos recursos y capacidades que aseguran una ventaja competitiva sostenible, cierro comillas, es decir, que el éxito de las empresas depende de la forma en la que éstas logren definir y complementar sus recursos y capacidades para mantenerse vigentes en el tiempo. Por su parte, la empresa debe identificar la forma como sus recursos y capacidades se comportan e interactúan dentro de la organización, dado que estos son de carácter heterogéneo y le permiten a la empresa ser competidora potencial y disminuir las amenazas. Dicha teoría tiene gran fundamento en la actualidad, donde las empresas deben tener innovaciones mucho más exitosas para mantenerse vigentes en el mercado, puesto que cada vez los procesos resultan ser más asequibles y sencillos para todos, dado el alto desarrollo en la tecnología. Esto a partir de los recursos y capacidades que son los que les dan una mayor ventaja. Los recursos y las capacidades. Los recursos. Vamos a empezar con Wernerfeld, quien analizaba los recursos en relación con la rentabilidad y la forma de gestionarlos a lo largo del tiempo. Los define como, abro comillas, aquellos activos tangibles e intangibles que están vinculados de forma semipermanente a la empresa, cierro comillas. Por su parte, Barney examina el papel de los recursos de las empresas en la creación de ventajas competitivas sostenibles y los define como, abro comillas, fortalezas que las empresas pueden utilizar para concebir e implementar sus estrategias, cierro comillas. También afirma que estos deben ser valiosos, escasos o raros, inimitables y no sustituibles. En cuanto a Grant, define los recursos basados en la estrategia y los define como, abro comillas, insumos en el proceso de producción, es decir, unidades básicas de análisis, cierro comillas. Por otro lado, tenemos a Navas y Guerras, quienes nos dicen que los recursos son, abro comillas, el conjunto de factores o activos de los que dispone una empresa para llevar a cabo su estrategia, cierro comillas. Para Navas y Guerras, los recursos pueden mostrarse desde dos perspectivas, que son los tangibles e intangibles, como se muestra en el gráfico.